que sea bienvenido Dios, que es el que nos va a enseñar hoy su palabra, es el que, así como acabamos de entonar este himno, la palabra de Dios nos enseña a confiar, ¿verdad? Nos enseña a vivir, nos redarguye, nos dice exactamente dónde estamos mal, y si queremos, Él puede ser el alfarero de tu vida, Él puede ir moldeando tu vida si tú así es como lo deseas. Por eso Dios nos dio esta mente para que razonemos y que podamos ver exactamente lo que queremos hacer de nuestras vidas. Nada más que, tristemente, en esta semana me doy cuenta de cosas que pasan y veo que, por ejemplo, lo que ahorita me puse a pensar, un predicador dejó de predicar. Un predicador dijo, hasta aquí, tiro la toalla, ya no quiero predicar. Verdaderamente me pongo a pensar de lo que está haciendo la obra de Satanás hoy en la vida de todos nosotros. Está haciendo un trabajo excepcional, hay que admirar su forma de trabajar Satanás. Estamos viendo cómo poco a poquito nos vamos separando del Espíritu Santo de Dios. Vemos que nuestros jóvenes llegan a 18 años y poco a poquito se empiezan a separar de Dios, empiezan a escuchar al mundo, empiezan a partirse las familias por completo, porque Satanás tiene un plan muy, pero muy eficaz en lo que está haciendo en la vida del mundo. Yo creo que si nos pusiéramos a pensar un momento, si dijéramos, ¿qué pasaría si no hubiera tecnología? ¿Qué pasaría si no hubiera Facebook, si no hubiera Internet, no hubiera nada de eso? Sería un mundo muy diferente, créanmelo, muy diferente. Pero Satanás ha empleado su última artimaña y tumbando inclusive predicadores. Porque así es un arma muy poderosa y ahora sí que se mantienen o se van a mantener los que tienen fe, y al último a lo mejor yo también puedo caer, como todos vamos a caer si no ponemos atención a las palabras de Dios. Hay una escritura que siempre me ha llamado la atención. Es una pregunta que hace Dios y yo quisiera más o menos desarrollar este mensaje en este día. Es una pregunta que Dios hace en Génesis capítulo 3, versículo 9. Vamos para allá todos, por favor. En Génesis capítulo 3, versículo 9. En Génesis 3:9 dice la Escritura: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta me llama mucha curiosidad. ¿Cómo Dios llama al hombre y le hace esa pregunta? ¿Dónde estás tú? Yo creo que esa pregunta sigue preguntando Dios hoy en día. Sigue preguntando esa forma. Él es así. Él ha tratado de darse a entender, de que lo busquen para que vean que existe. Ha tratado de enseñarle al hombre quién te creó. Le enseña al hombre que él no está solo, que Dios está. Y a pesar de todas las circunstancias que pueden pasar en tu vida, Dios está. Se manifestó en el Viejo Testamento de muchas maneras. Dijo cosas por medio de hombres, visiones que miraron la gente. Una vez a un rey le puso, creo que era en el espejo, en su pared, empezó a pintar ahí unas cosas, el rey Nabucodonosor, y le estaba hablando Dios a ese rey. Dios nos ha enseñado que desde el Viejo Testamento siempre ha estado a un lado del hombre. No lo ha abandonado, nunca lo ha abandonado. Y sigue preguntando esa pregunta, ¿dónde estás tú? Yo creo que esta pregunta, todos sabemos que le está haciendo la pregunta al hombre carnal, aquel Adán. Pero en realidad Adán representa a todo hombre carnal o mujer. Esa es la profecía. Adán es el padre de toda la creación carnal. Entonces cuando Dios hace esa pregunta, le pregunta a todo hombre carnal, ¿dónde estás tú? Porque tarde o temprano te vas a encontrar con Él. Tarde o temprano, cara a cara lo vas a ver. Él es tu creador, es el que te hizo. La respuesta que da Adán es la respuesta que precisamente tiene el hombre carnal. En el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y ¿qué? Y me escondí. Fíjense bien en las palabras de un hombre carnal. Oí tu voz. ¿Sí? Muchas personas, esa es precisamente la razón de que se apartan de Dios. Ya no quiero oír su voz. Es que nomás me están sermoneando. Ya no quiero que me sermoneen. Es más fácil irme con el otro, el que no te creó.
el que te va a hacer pedazos en el infierno, porque él va para allá y no se quiere ir solo, O sea, si me voy a llevar a varios. Es más fácil porque no queremos ya oír la voz de Dios. Ojalá que entiendan, hermanos, que no es la persona que está enseñando. Yo no soy nadie, yo estoy igual que ustedes, ¿no? Ese es Dios el que habla su palabra y nos enseña aquí por medio de su palabra. Aquí enseñamos claramente lo que dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué está pasando con este hombre? Dice, oí tu voz y me escondí. Ese es un cobarde. Tuvo miedo y se escondió. El hombre tiene miedo de Dios porque quiere estar escondido haciendo lo que Dios no le mandó que hiciera. El hombre no se quiere acercar a Dios porque tiene miedo, porque él prefiere estar escondido en esa caja o en aquel apartamento escondido y no hacer la voluntad de Dios. A veces podemos entenderlo. Jonás es un ejemplo de eso. Dios le envió a Jonás que fuera a predicarle a una tierra que iba a destruir, la tierra de Nínive. ¿Sabes qué? Ve y dile a esa gente que los voy a destruir. A Jonás no se le hizo lógico lo que estaba haciendo Dios. ¿Cómo me estás mandando a mí a predicar a esa gente que son mis enemigos? Los quiero matar. ¿Cómo quieres tú enviarme allá? No, yo no voy. Y él se enojó tanto y agarró un bote y se fue para otro lado. Así también nosotros, ¿cómo me estás mandando a hacer cosas que a mí no me interesan? Una vez estaba predicando ahí en Cortázar y un hermano le dijo a su esposa que ella no iba a venir a la iglesia porque él no iba a andar predicándole a nadie. Ni tiene ganas de probarse y decirle nada a nadie. Ni así lo dijo, yo no voy a andar diciendo nada a nadie. Bueno, así es el hombre. No quiere agradar a quién. A Dios, no le interesa. Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy en día. ¿Dónde estás tú? El hombre dice, estoy escondido porque estoy desnudo. Claro. ¿Qué significa estar desnudo? El hombre que no tiene a Dios está desvestido. El hombre que no tiene a Dios está vacío. Mira, créanmelo, pueden ganarse el mundo, pueden ganar toda la gloria de los hombres, pueden tener todo el dinero del mundo y no tienes a Dios, estás desnudo. Prácticamente estás encuerado. Hay gente que me ha dicho, le platicaba una amiga, decía, yo tengo todo en California, tengo una casota bien grande, tengo un Ferrari, tengo un carro ahí en garage, pero me siento vacía. El hombre quiere encontrar su satisfacción, su contentamiento espiritual en la materia. Es imposible, no lo vas a encontrar ahí. Claro, ¿cuándo lo vas a encontrar? Jesús dijo claramente estas palabras que hay que grabarnos de memoria. El bienestar del hombre no depende de lo que tiene. O sea, fíjate la palabra, dice, el bienestar, ¿qué significa? El gozo, la tranquilidad, la paz, la armonía. No depende de cuánto billete tengas. Entonces, ¿qué depende? De que estés bien con Dios. De eso depende. Si tú estás bien con Dios, todo lo demás, el mundo se puede estar pudriendo. Yo estoy bien con Dios. Eso sí, es bien importante. Así es que hoy sabemos a quién le habla, a quién le hizo esa pregunta a aquel hombre que no desea salir de la cobardía y de la desnudez. ¿Sí? A eso se refiere, a ese hombre. Pero ahora nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás tú? En Juan capítulo 3, versículo 19, vamos a ver qué dice esa escritura. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros oímos el llamamiento de Dios, sabemos que practicamos la verdad porque vivimos bajo el Nuevo Testamento. Estamos luchando día con día, tratar de agradar a Dios en el Nuevo Testamento. El hombre de Dios sabe que practica la luz. ¿Y qué hace? Viene a la luz. Hoy viene a oír la palabra de Dios. Esta es la luz, la palabra de Dios. Venimos a oír la palabra de Dios porque vivimos de acuerdo a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. No somos perfectos, pero estás luchando por tratar de venir hoy a la luz. Día a día luchas por venir a la luz. Dice, para que Dios mire que tus obras son hechas ¿por quién? Por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hoy el Hijo de Dios debe de practicar la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Debe de practicar la verdad. Y la verdad es la verdad. Muchos de nosotros nos damos cuenta que a veces le fallamos mucho a Dios en muchas maneras. En muchas maneras.
Hay veces que inclusive el no llegar temprano es una falta pues es vergonzoso. Ayer platicaba con una niña y les preguntaba, ¿qué pasa cuando una persona llega temprano? ¿Qué beneficios da un hermano cuando llega temprano al servicio de adoración? Decían muchas cosas, me vengo a oír la palabra, entonces. Hay muchos beneficios cuando llegamos temprano. Beneficios como, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Vengo a hablar con un hermano, conozco un hermano mejor. Hay hermanos que a veces los veo nada más, llegan a la hora y se van a la hora. ¿En qué momento podemos platicar un minuto si ya se fueron o luego ya no se fueron, ya no tuvieron tiempo de platicar? Pero si llegas temprano, quizás podrías llegar a platicar con alguien y saludar y en qué les puedo servir, qué es lo que puedo ayudar. Llegas tarde y traes vergüenza. Voltean todos a ver quién llegó tarde. Todas esas cosas afectan cuando uno practica la verdad y afectan a las demás personas. El verdadero hombre viene a la luz porque practica la verdad y vive de acuerdo al Nuevo Testamento, hermanos. Así es que esa es la pregunta que hoy nos hacemos. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que hoy vienen a la luz porque viven tratando sinceramente de agradar día a día a Dios? Él los conoce. Él los conoce. Yo a veces le digo a los hermanos, yo quiero entender que sea Dios el que dirija la obra. Yo no quiero que mis emociones o mis sentimientos empiecen a saber de, hey, tú no. Si no es Dios, porque yo siempre lo he enseñado así. Si no es Dios el que cambia a la persona, yo no sé quién te va a cambiar. Si no es el Espíritu Santo el que te diga, hey, estoy mal aquí. Eso es una cosa muy individual. Cada uno debe saber que Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás gastándote el tiempo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo día a día? ¿A qué te dedicas todo el tiempo? ¿Trabajas? ¿Qué más haces? Esas cosas las tienes que entender entre tú y Dios. Dios conoce quién verdaderamente quiere agradarlo. Él lo sabe. Pero también sabe que no hay en esto todo ese sentir. No tenemos ese sentir todos. Hay muchos que no tienen ese sentir. Vamos a ver qué dice Lucas 9:57. Lucas 9:57. En Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo también otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de las que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas palabras que nos enseña el Espíritu Santo son unas cosas que están pasando aquí, pero las podemos ver bien claras. Muchos de nosotros hemos dicho cosas y te seguiré a donde quiera, yo voy a caminar contigo y no pase lo que pase. Pero Jesús claramente luego nos dice, ¿saben qué? No digan esas cosas, porque no las van a cumplir. No lo digan. Y Jesús claramente enseña que hay personas que cuando vieron que pues no es muy interesante lo que enseña Jesús, no es algo interesante en mi vida, porque no lo vemos. ¿Sí me entiendes? O sea, Jesús está hablando de un estado de gozo en el hombre, de estar en paz. Eso no nos interesa. Nos interesa más andar en nuestro mundo, despedirnos de hacer cosas, de vivir en la carne, del trabajo, de hacer el más rico, más poderoso, antes de estar bien con Dios. Él me enseñó a mí una escritura que decía que cuando buscamos a Dios, ¿verdad? Y seguimos su reino, todo lo demás que es añadido. Cuando nosotros realmente somos lo que somos, no tenemos que tener desconfianza de nada. Dios nos va a proveer de todo. Y no por mucho madrugar amanece más temprano. Jesús dice claramente que ni un pelo se te cae si no es por su voluntad. ¿A qué nos aferramos en realidad? Cuando nosotros somos dirigidos por Dios, Él va a cuidar de nosotros mucho mejor que nosotros mismos. Hay veces que pensamos, trabajamos muy duro para cuidar a nuestros hijos y luego los hijos se van. ¿Y para qué trabajé tanto?
Si ellos no van a seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque quizás trabajaba mucho. Quizás no guardaba el verdadero mandamiento que dice, guarda mi mandamiento y yo te preocupes, yo voy a seguir que todo esto sea por añadidura. Así es que estas personas, según Cristo, no son aptas para el reino eterno. No tienen esa visión. ¿Qué es lo más importante de tu vida? No es el reino eterno, no es la vida eterna, no es verdaderamente tu punto principal. No piensas que algún día vas a tener que dar cuentas a Dios y pues no te interesa la eternidad. Por eso es importante entender que Dios es un Dios eterno. Él hizo al hombre a la imagen, a semejanza. Somos la imagen de Dios. Vamos a vivir eternamente con Él, o no vamos a vivir eternamente con Él, pero pero somos la imagen de Dios. Así es que excusas pues pueden haber muchas. Ustedes saben, yo estoy pensando que hay veces que hay madres que traen a sus niños, ¿verdad? Y veo que los niños son muy chillones y a las madres o al padre les da vergüenza que los niños lloren. Y a lo mejor es una razón de las cuales no vienen a la iglesia. Es que cuando llora mi niño, sí, llora un niño y todos volteamos a ver a la mamá, ¿no? Oye, para tu niño, llévatelo. Y la señora siempre así como que, ¿qué hacemos con este chamaco, no? Se mete en el cuartito y el chamaco los trae todos tontos. Un chamaquito así de 2 años trae a los papás así todos nerviosos, ¿no? Váyame, voy a creer. Yo no puedo entender que un niño de 2 años te esté controlando, no, ni de 3, ni de 4, ni de 5, te esté controlando. Pues, ¿quién manda? Eso es una cosa ilógica, pero pues esa es la razón que a veces, pues ya no puedo seguir a Cristo. No, yo me acuerdo y me han acusado de abusivo y todo, y lo que tú quieras, pero cuando mi hijo estaba chiquito, amiga, hey, si no se calla, una vez le dije a mi hija, estaba chiquita, le digo, ¿sabes qué voy a hacer si sigues chillando ahí? Te voy a poner enfrente de toda la congregación, así me voy a parar, y ahorita voy a meter unas nalgadotas enfrente para que te dé vergüenza. Pero no me estés haciendo aquí ningún berrinchito en la congregación. No, yo me calmo. Pues, ¿quién manda, hermanos? Dios te dio al niño para que lo disciplines. Tenemos paciencia hasta el cuartito. Empezaba a llorar. Hey, vamos para el cuartito. Una buena nalgada. Llegaba el niño y ya se me quedaba. Ya se quedaba dormidito. Pero y van aprendiendo de chiquitos que deben de estar guardando la hora del Señor. Hay muchas excusas, el trabajo, ¿verdad? Yo otra cosa también entiendo, es muy duro para la juventud, ¿sí o no? Es muy duro para la juventud hoy en día de tratar de seguir a Cristo. Si para nosotros los padres se nos hace bien duro, con tantas tentaciones y tantas cosas, imagínate para un joven, qué tan difícil no ha de ser seguir a Jesucristo. Pero le voy a leer una escritura en Romanos capítulo 13, versículo 11. Ojalá y esta escritura nos hiciera un clic en la cabeza, ¿no? Que pudiéramos decir, ay, caray, de veras. En Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos ¿de quién? De la carne. Esta escritura tiene mucho contenido que si quisiéramos nosotros verdaderamente aplicarnos, verdaderamente sería una bendición muy grande en nuestra vida. Dice el Espíritu Santo que debemos de conocer el tiempo. Un cristiano debe de conocer el tiempo que está viviendo y especialmente cuando dice la noche está ¿qué? Muy avanzada. ¿Qué significa que la noche está avanzada? La maldad ya está muy avanzada. Fíjate, esto se escribió hace 2000 años y hoy sí podríamos decir la noche está muy avanzada. O sea, la maldad está a unos límites, casi se desborda ya, a punto de desbordarse. Y te dice que se acerque ¿qué? El día. Muchos de nosotros no sabemos cuándo va a ser este día, pero sí se acerca tu día. Tu día siempre va a estar listo, mi día siempre está listo. Tú piensas, no, a mí no me va a pasar nada. Si usted no está viviendo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, hermano. Si usted no está enfocando en el Espíritu Santo, haciendo lo que debe de hacer día a día, poniendo la mirada en las cosas de arriba, usted está pecando, o yo estoy pecando.
Y tarde o temprano te va a tocar ese día. Hoy un predicador renuncia. Dice, yo no predico, ya no voy a predicar más. Qué tristeza. Tantos años estar cuidando a un rebaño, a unas personas. Hoy dice, yo ya no voy a predicar. Retira. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Llegó su día. Le llegó su hora. Y no estoy hablando de su hora de salvación. Llegó su hora donde todo lo que estuvo haciendo pagó, hoy va a pagar las consecuencias de lo que haya hecho. Ahí también todos nosotros estamos, en cualquier día nos va a llegar. A tu hijo, a tu esposo, a tu matrimonio, te va a llegar el día. Y ese día, yo quisiera que esta congregación estuviera preparada, pero quizás no va a ser así, porque muchos no quieren estar preparados. No quieren estudiar, no quieren agradar a Dios, simple y sencillamente viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí va a pasar una cosa. O la iglesia se sacude y quedan 2, 3, o se animan todos y caminan como Dios manda. Pero eso va a pasar, o me corren a mí fuera de aquí también. Porque el hombre carnal, como te digo, ya no quiere oír a la voz de Dios. Prefiere mejor esconderse. Es más sencillo meternos en la tele y no hacer absolutamente nada. Y Satanás está aventajando día a día y dice, fíjate, aquí te da el mandamiento, vistámonos de las armas de luz. En el Viejo Testamento, Dios le habló a su gente por medio del Espíritu, les decía, oye, hagan esto, diríjanse. El Espíritu Santo le hablaba al rey, el Espíritu Santo le hablaba al profeta, el Espíritu Santo le hablaba así. Hoy el Espíritu Santo ha sido sellado en tu vida. El día que te bautizaste, ¡pum!, ya ha sido sellado con el Espíritu. Y dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son ¿qué? Los hijos de Dios. Hoy Dios nos ha, ya ni tenemos ni para dónde hacer. Te ha sellado con el Espíritu. Hoy eres hijo de Dios porque has obedecido el verdadero y completo Evangelio. Y debes de caminar sobre ese Espíritu. Y más nos valía seguir caminando por ese Espíritu, porque dice la Biblia, y más valía no haberlo conocido que regresarnos para atrás. ¿Sí? Más valía no nunca haber ni metido con Dios. Muchos lo hemos dicho. Ay, cuando conocí yo quisiera mejor me hubiera ido corriendo, pero ahora lo hemos conocido. Y te voy a decir una cosa, si te aplicas al Espíritu de Dios, va a traer paz en tu vida. Es una bendición muy grande. Si nos resistimos al Espíritu de Dios, va a traer problemas en nuestra vida, porque dice claramente, vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesús y no probéis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos proveyendo a los deseos del Espíritu o previendo a los deseos de la carne. Pues a los deseos de la carne. Glotonerías, hermanos. Ahorita están los buffets, pero listos para esperarnos ahí a comer hasta que se reviente uno. Las borracheras, He oído comentarios que hay todavía hermanos que se la llevan tomando, pisteando. O sea, ¿cómo es posible? O sea, digo, eso ya de chavo, lo agarraba uno la onda, pero todavía la cerveza es tu Dios, todavía, o el alcohol, o el vino. O sea, todavía aquí el apóstol Pablo encuentra hermanos que andan todavía en barro. Y luego en lujurias, es otro problema que tenemos también. Y lascivias, y luego en contiendas, y también en envidias. Entonces, pues prácticamente el Señor aquí nos está todavía mandando un mensaje, como dije hace rato, Dios no nos ha abandonado. Nos está hablando todo el tiempo. Nos está diciendo, hey, yo no quiero la muerte de esta congregación. Yo no quiero que ellos mueran. Yo no quiero que ellos caigan como el predicador. Yo no quiero que el hombre caiga por culpa del pecado. Y te está advirtiendo. Dice, vestidos del Señor Jesús y no provees para los deseos pecaminosos. ¿De qué? De la carne, hermanos. Así es que esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te ubicas tú? ¿Dónde estás? Como dije hace rato, yo no puedo obligar a nadie a que haga lo correcto, ni a mí me pueden obligar, sino es el Espíritu que nos motive y que nos ayude a seguir las pisadas de Cristo. Eso es importante. El Espíritu Santo, cuando verdaderamente está en cada persona de nosotros, somos una potencia tremenda. Yo, por ejemplo, vengo solo y me agüito a trabajar, no te hagas así, solo, pues no hay ni que ver. Pero ya viene un hermano, otro hermano, ya me siento a gusto. Con razón decía Dios que nomás 2. No, ya 2, 3 nos ponemos a hacer cositas. Porque el Espíritu Santo nos guía y nos dice lo que tenemos que hacer. Supuestamente dice la historia, o me platicaba el hermano, que en el terremoto de 1985 en la capital de México, llegaron unos aviones que venían de la Iglesia de Cristo. Y toda la gente se maravillaba de estas personas porque no tenían capitán ni tenían un pastor que los dirigía. Cada uno ya sabía lo que tenía que hacer. Ellos ya eran así como cada quien sabía lo que tenía que hacer, porque es el Espíritu que motiva a las personas cuando ya entienden lo que tienen que hacer.
El día que yo empiezo a dirigir esta iglesia se puede caer y se puede tropezar. Pero si es Dios el que lo dirige, cada uno sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando nosotros empezamos a hacer una obra, lo que sea, hey, yo no tengo que decirles nada. Ya todos saben lo que tienen que hacer y lo que los motiva, porque Dios está con ustedes. Así es que el Espíritu es el que debe dirigir esta congregación. Y si no es Dios, pues ni modo. Porque si no es Dios el que nos está dirigiendo, entonces ¿quién nos está dirigiendo? Vamos a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, hermanos. 2 de Corintios capítulo 13. Dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estemos, ¿qué? Reprobados. ¿Se examinan ustedes mismos cuando toman la cena? Esa es una de las ideas de venir a tomar la cena, ¿no? Vengo, tomo la cena y me examino a mí mismo. ¿Estoy en la fe? ¿Estoy siguiendo los mandamientos de Dios? ¿Estoy tratando día con día, luchando sinceramente en agradar a Dios? Eso es examinarte día a día. Eso es estar en la fe, ¿sí? No nomás llegar y tomar la cena y ya. Una de las razones que Dios puso la cena aparte era para que sus hijos estuvieran todos en armonía, comiendo, teniendo comunión con otros, una familia. Habíamos entendido que al apartarnos del mundo hemos formado un cuerpo, una familia. Pero la verdad les digo, yo a veces nada más conozco a 2, 3, 4, los demás casi no los veo. No quieren juntarse con nosotros. Quizás no somos de su agrado. Te voy a decir una cosa, honestamente, si yo juntara a mi propia familia, quizás yo no los hubiera juntado a ustedes, yo hubiera juntado a otro tipo de personas, a mis primos, a mis amigos, ¿verdad? Pero Dios nos ha juntado. Y el deber de todos de nosotros es juntarnos como una familia y estar viviendo la fe, examinarme a mí mismo, porque eso es importante. Preguntarle al Señor, Señor, aquí estoy. Estás preguntando por mí, aquí estoy. ¿Qué es lo que debo de hacer? La palabra de Dios te va diciendo lo que tú tienes que hacer. El Espíritu Santo te va diciendo, ok, estás diciendo que quieres que te diga lo que tienes que hacer y te va diciendo lo que tienes que hacer porque lo vives por fe. Al menos que estés reprobado. Al menos que no te interese estar. Bueno, y si estamos viendo que a veces nos estamos reprobando, eso significaría que estamos olvidándonos de Dios. Porque si no vivimos la fe de Dios, si no estamos en contacto con esta fe, pues lentamente, poco a poco, nos estamos olvidando ¿de quién? De Dios. ¿Y qué dice la Biblia de la gente que se olvida de Dios? Vamos a ver qué dice el Salmo, capítulo 9, versículo 7. A ver qué dice Salmo, capítulo 9, versículo 7. Es Salmo 9, 17. Salmo 9, 17. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan, ¿de quién? De Dios. Como digo, te olvidas de Dios muy sencillamente, aunque tú puedas decir, no, yo no me olvido, aquí estoy. Pero Dios quiere que lo recuerdes todos los días estar en contacto con su Espíritu. Eso es importante, hermanos. Nosotros no lo vemos a Dios. Aquí se dan cuenta, no tenemos imágenes. No tenemos una cara de un santo, ni una estatua, ni nada. Nada más vemos a un predicador que habla por él. No vemos a nadie, porque las personas son las que Dios ha puesto para hablar su palabra. Pero muy independientemente de que no veas ninguna imagen y no veas nada, si tú no ves la mano de Dios en tu vida, pues es una cosa muy triste, porque por eso estamos aquí. Porque vivimos tiempos duros, tiempos difíciles, y hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. ¿Quién nos ha traído aquí? ¿Quién nos ha dado todas estas bendiciones? ¿Quién nos ha dado nuestros hijos? ¿Quién nos da ese alimento? ¿Quién nos da ese vestido? ¿Quién nos da la carrera? ¿Quién nos da todo? ¿Quién es el que da todas las cosas? Si un cristiano honesto no ve la mano de Dios en su vida, anda perdido.
Prácticamente no sabe ni lo que está haciendo. O no es de fe. José, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando José fue a la cárcel por sus hermanos, por Potifar, todas esas cosas que pasó este hombre, tarde o temprano, miró la mano de Dios en su vida y llegó a ser un gran gobernador. Llegó a perdonar a todos sus hermanos de todo el mal que le habían hecho y fue un hombre que verdaderamente miró la mano de Dios. Así también todos nosotros venimos a Dios porque miramos la mano de Dios en nuestras vidas. Así es que es importante que entiendas esto, mirar la mano de Dios en tu vida, pero no debemos de escondernos de Él. Salmos capítulo 50, versículo 22. Salmos 50, 22. Entender ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Hace rato yo les comentaba algo parecido. Nosotros no vemos el mal porque no está en nuestra casa. A mí no me va a pasar. Le pasaría a que él, le va a pasar al otro, pero a mí no me va a pasar. Están muy equivocados. Día a día están pasando cosas. Y tarde o temprano somos presas fáciles para el enemigo. Él dice claramente, Pedro, velar y orar porque vuestro adversario, el diablo, como un río urgente, anda viendo a quién devorar. Tarde o temprano te va a pasar. Y el día que te pase, vas a acordarte de esto porque muchos de nosotros inclusive ya no nos interesa ver noticias de tantas cosas que pasan, nos hacemos como pues ya es algo de todos los días. Y decía el hermano, bueno, ¿y a nosotros no nos irá a pasar nada? Hasta ahorita hemos visto cosas pequeñas, pero ahí viene uno fuerte. Ahí viene uno muy fuerte. ¿Y sabes por qué te digo esto? No somos hechos de fierro. No somos creados con un cuerpo que dijeras, no, hombre, este cuerpo me avientas del techo y no pasa nada. No, este cuerpo es débil y es frágil. Y eso me enseña que yo puedo en un momento quebrar tanto mis emociones como también mi cuerpo se puede quebrar. Soy muy débil. Después de la cruz, Dios le ha dado al hombre la última oportunidad de vivir conforme a su voluntad. Dios habló de muchos tiempos, en muchas maneras al hombre, a los padres, por los profetas, pero en este tiempo Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, quien constituyó heredero. Y lo ha hecho. Y lo seguirá haciendo hablando por predicadores como yo. Y quizás ya no va a haber muchos, pero como predicadores van a estar hablando por medio de su espíritu, enseñar a la gente que Dios desea que le conozcan y que aprendan a vivir como su Hijo Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice la Escritura así. En 1 de Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armemos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaban a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables e idólatras. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que ya está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjate que esta escritura les voy a dar un tip. Dice claramente que Cristo ha padecido por nosotros, que nos debemos de armar del mismo pensamiento, pero tú no quieres. ¿Estamos de acuerdo? Tú no quieres armarte de ese pensamiento. Tú prefieres mejor seguir el placer, seguir el pecado. No quieres reconocer que Cristo ha dado la vida por ti y prefieres seguir en la carne. Prefieres seguir viviendo en tus concupiscencias. Ok, claro que has tratado de seguir a Cristo, ¿no? Y te das cuenta que es muy difícil. Dices, no, pues es que es muy duro, no puedo. Y regresas mejor al mismo círculo. Yo te aseguro que si tú hubieras hecho la prueba que hemos hecho, de tratar de mantenernos todos los días estudiando la Biblia, todos los días te das cuenta que en realidad no es difícil seguir a Cristo. Especialmente si eres una persona de fe. Un joven puede intentar esto. Un joven puede tratar esto, tener esta prueba y decir, bueno, yo me voy a abstener 25 días o 30 días de tiempo que irá estudiando la Biblia con mis hermanos, haciendo comentarios, y te vas a dar cuenta que es un estilo de vida. Te das cuenta que tarde o temprano no necesitas esas emociones pecaminosas ni esos placeres. Te das cuenta que sí puedes caminar con Cristo. Eso me lo dijo el hermano hace muchos años cuando yo le preguntaba. Dije, hermano, a mí me cuesta mucho trabajo ser cristiano. Me dijo, pues sí, ¿no? ¿Cómo que sí, no?
O sea, sí cuesta mucho trabajo si se dedica todo el tiempo a la carne. El tiempo se lo das a la carne, le das a la televisión, te dedicas al Facebook. ¿Cómo no te va a costar trabajo si estás siguiendo más a aquel hombre espiritual o aquel Satanás que trae dominando al mundo entero? Te va a costar mucho trabajo. Pero si te conectas a Dios y tratas constantemente de hacer lo que tienes que hacer, y tarde o temprano eso te va a llevar a decir: Señor, aquí estoy, el día que me quieras llevar, ya vámonos. Ya me di cuenta que este mundo es pura vanidad y pronto pasan los años y volamos. Pero eso solamente es tu decisión. Es mi decisión de tratar de servir a Dios o no servir a Dios. Dios ya nos dio todo lo necesario para agradarlo, nos enseñó las experiencias pasadas, nos ha enseñado su vida y su muerte. Dios nos ha enseñado todo para poder y saber caminar, mirar dónde gastamos, perdemos el tiempo de este cuerpo. En el Viejo Testamento, Dios le habló por el Espíritu Santo a muchos de ellos, pero ahora, ¿qué dice 2 de Timoteo 2, del 19 al 20? 2 de Timoteo 2, del 19 al 20. Segunda de Timoteo 2, del 19 al 20. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto para toda ¿qué? Buena obra. Fíjense bien, el fundamento de Dios está firme. Él tiene este sello. Ya cuando una persona obedece el Evangelio, Dios ya lo ha sellado. Pero en una casa grande, pues sabemos que hay de todo tipo de utensilios. Hay de madera, hay de oro. Hay personas que son de usos honrosos. Hay personas que luchan por ser ejemplo. Hay otros que no, que traen vergüenza nada más. Son personas que inclusive a sus propios hijos traen vergüenza o pecado. Eso es otro problema también. ¿Qué tipo de instrumento eres para Dios? Tú sabes, te digo una cosa, hermano. Si tú estás sirviendo de tropiezo a tus hijos o a mis hijos, venimos aquí con Él porque podemos hacerlos caer en un momento. Nos acercamos a Dios todos los días que se puede, porque nos damos cuenta que sin Él estamos perdidos. Y no nomás voy a perder a mi familia, voy a perderme yo mismo también. Pero así es, a unos no toman en cuenta estas palabras. Las oigo y pasan por aquí, salen por otro lado. No le interesa oír la palabra de Dios. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Todos fallamos, hermanos, todos. Pero se necesita ese esfuerzo para hacer utensilios de honra para Dios. Qué hermoso sería que esta iglesia fuera un ejemplo para muchas iglesias. Ahorita estamos viendo iglesias que caen, que se desbaratan, que se dividen, que truenan. Y nosotros también vamos a ser destruidos si no ponemos enfoque al Espíritu. Si no nos enfocamos verdaderamente en nuestra vida. ¿Qué es mi vida? Nada más. Pablo lo dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y nosotros como adultos tenemos que poner el ejemplo. Nosotros somos los que somos ese ejemplo, esa figura que todos quieren ver. Pero si nosotros no ponemos el ejemplo, entonces ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia no va a poder caminar si no camina conforme a Dios lo ha establecido con el Espíritu Santo. Si lo abandonamos, Él nos va a abandonar. Él también, ¿sabes qué? Yo también los abandono y los dejo. Y si nos deja a la intemperie. Y ¿sabes una cosa? Satanás es mucho más fuerte que todos nosotros. Dios Padre, ¿seguiremos a Dios o seguirás tus propias ideas? Así es que, ¿dónde estás tú? Santiago 4, versículo del 1 al 5 también. Ya vamos a terminar. Santiago 4, del 1 al 5. Dice así: dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibes, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él
ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Esta otra palabra de Dios por medio de este apóstol, ¿está hablándome Dios aquí o no? Vean, yo siento una angustia de Dios diciendo claramente, o explicándonos por medio de su Espíritu, ¿de dónde vienen tus pleitos? ¿Dónde vienen tus ansiedades? ¿De dónde vienen todas tus desesperaciones? ¿Por qué vives estresado? ¿Por qué eres así? ¿No son de tus mismas pasiones, de tu cuerpo que estás luchando contra ellos? ¿No estás contento? ¿No estás satisfecho? ¿Por qué? Porque tú mismo estás provocándote esto por no confiar en Dios. Y le pides a Dios, pero no tienes lo que le pides, porque le pides mal. No le estás pidiendo lo correcto. Yo a veces veo que la gente se para a hacer oración. Señor, dame un trabajo. Señor, te pedimos por un trabajo. Allá en Corzo lo hace muy seguido por trabajo. Le digo, pues, pídale primero madurez, entendimiento. Todo lo demás viene solo. Pídale verdaderamente lo que Él quiere que le pidan. Estar más cerca de ti, Señor. Verdaderamente que tu Espíritu sea el que me guíe. Ya no vivir yo. Eso es importante porque dice claramente, estás pidiendo mal. Estás pidiendo dinero para gastar, ¿qué? En tus deleites. Más trabajo, más overtime. Me sobra dinero para ir a gastar en el placer. ¿Eso es lo que quieres? Nunca vas a alcanzar a estar cerca de Dios así. Nunca vas a llegar a la meta. Si sigues luchando, deja que Dios te dé lo que necesitas. Él te va a dar. Si Dios nos quiere dar muchas cosas, materialmente hablando, no se las pongas enfrente. No se las pongas enfrente. Pero Él te quiere dar muchas cosas. Y luego te dice claramente, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si tú le dices a Dios, Señor, yo puedo andar en el mundo y puedo andar contigo, lo vas a hacer enojar. ¿O lo vamos a hacer qué? Enojar. Y Dios es muy celoso. Otra cosa, el Espíritu que Dios te dio, te lo dio con un historial tremendo. Hizo un plan desde antes de la fundación del mundo. Sacrificó a su Hijo para que ahora tú puedas tener una partecita de ese sistema divino en tu vida. Y te dice, yo los anhelo celosamente. ¿Dónde está mi hermano? ¿Por qué no viene mi otro hermano? ¿Mi hermano dónde está? ¿Por qué no vienen? ¿Dónde están? ¿Qué acaso Cristo no murió también por ellos? ¿Por qué no vienen? ¿Alguien pregunta por ellos? ¿Alguien les interesa que no venga un hermano? ¿Alguno de ustedes le habla por teléfono a alguien? Oye, hermano, pues, un hermano preguntó por usted, ¿por qué no vino a la iglesia? ¿A quién le interesa que venga un hermano o no venga? Aquí dice en la Biblia que a Él le interesa. El Espíritu que Él nos dio, ¿nos qué? Anhela. No sé si entiendan esa palabra. ¿Nos anhela qué? Celosamente. Él es muy celoso. Si Él nos ha comprado con sangre, Él no quiere que compartimos nuestra vida con el otro, con Satanás. Él no quiere eso. Así es que, hermanos, la pregunta es esta. Esa es la pregunta que hace Dios hoy. Que te hace también la pregunta a ti, que hoy nos visitas. Él sabe tu vida. Él sabe toda tu vida. Sabe las ofensas que le has hecho. Y sabes todo lo que tú has hecho y también sabe lo que tú haces. Todos los días. Él sabe lo que tú has hecho. Tú no puedes decir que no has pecado porque por eso vienes, porque has pecado. Y él te hace esta pregunta ahora a ti en Hechos 22:16. Esta es la pregunta que Dios le hace a aquellas personas que no han obedecido el verdadero y completo evangelio. En Hechos 22:16, ¿qué dice? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava ¿qué? Tus pecados. Esa pregunta que está allá cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú, hombre? Esa es la misma pregunta que Dios te hace, ¿dónde estás? Y la respuesta es que tú tienes que decir, estoy escondido en el pecado. ¿Y qué te responde Dios? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Ese es un amor, hermanos. Ahí está el misterio de la piedad. Ahí está el misterio del sacrificio de Cristo, hermanos. No lo ves a Dios, pero es un misterio. Que a pesar de que eres pecador y que has cometido muchos errores, Dios está dispuesto a perdonar tus errores. Pero como hace rato leímos, pero si tú te olvidas de Dios, Él te va a despedazar, dijo la palabra, te va a despedazar. Porque por un lado Dios es amor a todos aquellos que lo quieran seguir, pero por otro lado Dios es un fuego consumidor que consume lo malo, consume el pecado. Y claro, al consumir el pecado, pues el que está metido ahí se lo lleva también. Porque así fue lo que pasó en Orlando. ¿Sí? Dios destruyó el pecado. Hay mucho pecado ahí. ¿Y qué pasó? Pues se llevó a todos los que estaban con Él. Dios ama al pecador, pero aborrece ¿qué? El pecado. Y si yo vivo en el pecado, me va a llevar el pecado a la muerte. ¿Sí o no? Tarde o temprano me va a llevar a la muerte. Así es que yo tengo que decidir mi vida día a día a quién voy a seguir. ¿Ok? Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento, pero ahí vamos a enfrentarnos a Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. Enséñame a vivir.
porque no sé vivir. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento. Vamos a tomar ahora la cena del Señor, y los hermanos que han sido apuntados pasen al frente, por favor.